Vamos entonces ahora, a leer la segunda parte del primer capítulo, liberación, psicoterapia y liberación. Esta es la segunda parte. Por otra parte, por más abierto que sea el ministro del credo en cuestión, en el fondo de su mente alienta casi siempre el deseo de atraer al individuo al rebaño de su iglesia. La idea de salvación judía y cristiana implica precisamente la pertenencia a una comunidad, la comunión de los santos. Ideal y teóricamente, la iglesia como cuerpo de Cristo es el universo entero, y puesto que en Cristo no hay griego ni judío, libre ni esclavo, el ser miembro de Cristo podría representar la liberación de Maya y sus categorías. Podría significar que la definición convencional y la clasificación de uno mismo no son ya idénticas al yo viviente y real, que yo vivo, pero que no soy ahora yo mismo, es Cristo quien vive en mí. Empero, nada de esto ocurre en la práctica, y por lo demás se habla muy poco de la propia teoría. En la práctica existe una aceptación de la religión o un sometimiento al subgrupo cristiano, asumiendo su sistema particular de convenciones y definiciones, como si fueran muy serias realidades. Ahora bien, una de las más importantes convenciones cristianas concierne a la concepción del hombre como lo que yo he llamado ego en su cápsula de piel. Esto lo trata Alan Watts en el libro del tabú, en esta misma colección. El alma separada y su vehículo carnal, que juntos constituyen una personalidad única y valiosa en última instancia a los ojos de Dios. Indudablemente esta concepción es la base histórica del tipo occidental de individualidad, que genera en nosotros la sensación de ser islas singulares de conciencia, confrontadas con experiencias objetivas que son otra cosa, que no son nosotros. Hemos desarrollado esta sensación hasta un grado particularmente agudo, pero el sistema de convenciones que inculca esta sensación exige también que este ego, definitivamente aislado, se comporte como miembro de un cuerpo. Sometiéndose sin reservas al patrón social de la iglesia. La tensión así generada, aunque en ocasiones resulta interesante, es a largo plazo tan irrealizable como cualquier otra lisa y llana autocontradicción. Estamos ante un concepto perfectamente ideal para la crianza de psicosis, a pesar de que, como vemos, podría también ser un contexto ideal para la terapia si los líderes religiosos responsables tomaran conciencia de las contradicciones, abandonando su formal solemnidad. En otras palabras, el sacerdote podría convertirse en una persona extraordinariamente útil a su prójimo si fuera capaz de ver a través de su propia religión. Pero ni su formación ni su situación económica lo alientan a dar este paso, lo cual deja al psicoterapeuta en posición ventajosa. Hemos visto entonces que la psicoterapia y las formas de liberación comparten dos aspiraciones. Primero, la transformación de la conciencia, del sentimiento interior de la propia existencia, y segundo, la liberación del individuo de las formas de condicionamiento que le imponen las instituciones sociales. ¿En qué consistirán, pues, los medios útiles para la exploración de estos paralelismos encaminada esta a auxiliar al terapeuta en su labor?
¿Deberíamos recibir instrucción práctica en yoga o pasar una temporada en un monasterio zen en el Japón, sumando además algunos años adicionales de práctica en escuelas de medicina y en residencias psiquiátricas o en el adiestramiento analítico? No creo que se trate de esto en lo más mínimo. Diría más bien que todo conocimiento, aún el de carácter teórico relativo a otras culturas, nos ayuda a comprender la nuestra, otorgándonos cierta objetividad, cierta claridad en el examen de nuestras instituciones sociales cuando las comparamos con otras. Si existen entonces en las demás culturas disciplinas que exhiben elementos en común con la psicoterapia, un conocimiento teórico de sus métodos, objetivos y principios, brindaría al psicoterapeuta una perspectiva mejor de lo que constituye su propia actividad. Esto es lo que necesita, y con evidente urgencia, pues hemos visto que en los tiempos que corren la psicología y la psiquiatría se debaten en una gran confusión teórica. Tal vez suene extraño si digo que dicha confusión debe adjudicarse principalmente a factores inconscientes, pues la comprensión del inconsciente no es precisamente la particular faena de las ciencias que acabo de mencionar, pero sucede que los factores inconscientes que operan sobre la psicoterapia van mucho más allá de los traumas de infancia y la represión de los impulsos agresivos o sexuales. Por ejemplo, el psicoterapeuta efectúa su trabajo arrastrando un inconsciente filosófico que prácticamente no ha sido examinado jamás. En estos profesionales existe una marcada tendencia hacia la ignorancia, no solo de la filosofía contemporánea de la ciencia, sino también de las premisas metafísicas ocultas que subyacen en todas las formas mayores de teoría psicológica, ignorancia esta debida a un adiestramiento altamente especializado. La metafísica inconsciente suele ser una mala metafísica. ¿Qué sucedería entonces si los presupuestos metafísicos del psicoanálisis carecieran de validez o si su teoría fundamental se basara en desacreditadas nociones antropológicas del siglo XIX? A lo largo de toda su obra, Jung ha insistido una y otra vez en que nos habla como científico y médico, no ya como metafísico. Nuestra psicología, escribió, es una ciencia de meros fenómenos desprovista de implicaciones metafísicas. Esta disciplina brinda a todas las afirmaciones y enunciados metafísicos el trato que les corresponde en tanto que fenómenos mentales y los examina como aserciones relativas a la mente y su estructura que, en última instancia, derivan de cierta disposición inconscientes. Pero esta suposición hace gala precisamente de un flagrante carácter metafísico. Es que el hombre no puede virtualmente pensar ni actuar sin acudir a algún tipo de premisa metafísica, algún axioma básico que él mismo sea incapaz de verificar o definir plenamente. Esta clase de axiomas es comparable a las reglas de un juego. Algunos dan lugar a juegos interesantes y fructíferos y otros no, pero siempre es importante que ya comprendamos lo más claramente posible en qué consisten las reglas. Tenemos, por ejemplo, las reglas del tate-ti, que no son tan sustanciosas como las del ajedrez. Y si los axiomas del psicoanálisis se parecieran más a las del primer juego que a las del segundo, ¿no colocaría esto a la ciencia en el nivel que tenían las matemáticas en tiempo de la geometría euclidiana? Entre los factores inconscientes de la psicoterapia se cuentan también los contextos sociales y ecológicos de paciente y terapeuta, que tienden a ser ignorados toda vez que las dos personas que se encierran en privado, como ha dicho Norman O. Brown, ocurren. Hay
hay cierta falta de perspicacia en la propensión psicoanalítica al aislar, hay cierta falta de perspicacia en la propensión psicoanalítica a aislar al individuo de su cultura. Una vez que aceptamos las limitaciones de la conversación desde el diván, o mejor dicho, una vez que comprendemos que conversar en el diván es también una actividad en la cultura, salta a la vista que nada puede analizar el psicoanalista aparte de estas proyecciones culturales. El mundo de los suburbios y los telegramas y los periódicos, y que por lo tanto el psicoanálisis solo se realiza plenamente cuando deviene análisis histórico y cultural. No es esta una forma de decir que lo que requiere análisis o esclarecimiento es la conducta de un individuo. En la conducta de un individuo es el modo en que dicha conducta refleja las contradicciones o confusiones de la cultura. Claro está que los modelos culturales salen a la luz y las suposiciones metafísicas ocultas cobran claridad solo en la medida en que podemos distanciarnos de los sistemas culturales o metafísicos con que estamos comprometidos, procediendo a compararlos unos con otros. Hay quien replica que esto es sencillamente imposible, puesto que nuestras impresiones sobre las demás culturas resultan siempre inevitablemente distorsionadas por nuestro propio condicionamiento. Pero aquí creo ver casi un solipsismo cultural que equivale a declarar que jamás podemos establecer una real comunicación con otra persona. De ser esto cierto, en todo estudio de lenguas e instituciones extranjeras e incluso en todo diálogo con otros individuos, no habría más que una extensión del modelo de la propia ignorancia. Como suposición metafísica escapa a todo juicio u objeción, pero nada ofrece por su parte en la dirección de un desarrollo fructífero. El aspecto positivo de la liberación, tal como se le entiende en las formas orientales, reside justamente en la libertad de juego. Su aspecto negativo consiste en el tono crítico con que examina las premisas y normas del juego social, que restringe aquella libertad y obstaculiza lo que hemos denominado desarrollo fructífero. El nirvana búdico se define como liberación del samsara, literalmente rueda del nacimiento y la muerte. Esto es, de la vida vivida en círculos viciosos como intento de resolver un falso problema que se reitera interminablemente. Samsara es, por lo tanto, comparable a la búsqueda de la cuadratura del círculo, de la trisección del ángulo o del mecanismo del movimiento perpetuo. Esta adivinanza, que carece de solución, nos fuerza a retornar una y otra vez al mismo terreno, hasta que descubrimos que la pregunta que nos formula es absurda. A esto se debe que la persona neurótica repita indefinidamente sus modelos o pautas de conducta, siempre fracasando, porque el problema que trata de resolver es falso, porque se devanan los sesos buscando el sentido de una autocontradicción. Si no puede advertir que el problema en sí carece de sentido, es posible que se recoja en la psicosis, en la parálisis, totalmente incapaz de obrar. En otros casos, la pausa psicótica puede operar como vuelco ilegítimo en el libre juego, producto de una neta desesperación, la de no caer en la cuenta de que el problema no es imposible a causa de su abrumadora dificultad, sino porque no tiene sentido. Sí, entonces hay que producirse desarrollos positivos en la ciencia de la psicoterapia, así como en las vidas de aquellos a quienes dicha ciencia intenta socorrer. Es necesario liberarla de bloques inconscientes, suposiciones apresuradas
y problemas que inadvertidamente carecen de sentido y se alojan en el contexto social. Otra vez, uno de los instrumentos más poderosos a estos efectos es la comparación intercultural, especialmente de cara a culturas de elevada complejidad como la china y la hindú, que han evolucionado dentro de un relativo aislamiento con respecto a la nuestra y prestando especial atención a los intentos que se han efectuado dentro de dichas culturas para hallar la liberación de sus propios modelos estructurales. Es difícil imaginar algo tan constructivo para el psicoterapeuta que la oportunidad que esto implicaría. Pero para servirse de ella deberá superar la noción habitual de que nada tiene que aprender de las disciplinas precientíficas, pues en el caso de la psicoterapia, esta actitud se parecería a la de la olla que acusa de negra a la marmita. En cualquier caso, no se trata de adoptar las prácticas búdicas o taoístas en el sentido de convertirse en una religión. Para que el Occidente comprenda y emplee las formas de liberación del Oriente, es de suma importancia que conserve su agudeza científica. De lo contrario, el pantano del romanticismo esotérico aguarda a los incautos. Pero hoy en día, traspuesta la mitad del siglo XX, no hay ya mayor problema en abogar por un Occidente que abreve en las ideas orientales. El interés existente es ya considerable y dichas ideas están influyendo sobre nuestro pensamiento por sus propios medios, a pesar de que aún hay necesidad de mucha interpretación, clarificación y asimilación. Tampoco podemos aconsejar su estudio a los psicoterapeutas como si se tratara de una novedad absoluta. Han pasado ya 30 años desde que Jung escribió. Cuando comencé el trabajo de toda mi vida en la práctica de la psiquiatría y la psicoterapia, era un completo ignorante en materia de filosofía china. Y fue solo después, cuando mis experiencias profesionales me demostraron que con mi práctica yo había sido guiado inconscientemente a lo largo de la senda secreta que durante siglos ha constituido la preocupación de los mejores cerebros de Oriente. Una equivalencia entre la psicología analítica de Jung y las formas de liberación puede aceptarse con numerosas reservas, pero lo importante es que él haya sentido la presencia de un paralelismo. Aunque el interés nació con Jung y su escuela, sospechosa, entre otras tendencias, por su presunto misticismo, se ha extendido notablemente hasta el punto de que resulta casi imposible citar todas las discusiones sobre ideas orientales publicadas en revistas y libros de psicología durante estos últimos años. El nivel en el cual el pensamiento oriental y sus concepciones pueden resultar valiosos para la psicología occidental ha sido definido en forma admirable por Gardner Murphy, psicólogo que por cierto brinda muy escaso blanco a la sospecha de misticismo junguiano. Ha escrito: sí, además pretendemos seriamente comprender todo lo que podamos acerca de la personalidad, su integración y desintegración. Hemos de captar el significado de la despersonalización, aquella experiencia durante la cual la conciencia individual del yo es abolida, sumergiéndose en el objeto, en una percepción que ya no está amarrada al yo. Este tipo de experiencia es la que el hinduismo describe en términos de unificación última del individuo con el Atman, entidad de carácter cósmico y superindividual que trasciende tanto al yo como a la materialidad. Algunos hombres ansían estas experiencias, otros las temen, pero nuestro problema no es, en este momento, su deseabilidad, sino la luz que arrojan sobre la relatividad de la psicología y de la personalidad según su desarrollo presente.
Algún otro tipo de configuración de la personalidad en el cual la conciencia del yo recibe menos énfasis e incluso esté ausente podría resultar más general o fundamental. No hay, naturalmente, más que una difundida mala interpretación de la creencia de que el cambio de la conciencia personal efectuado por las formas orientales de liberación equivale a una despersonalización, en el sentido de regresión a variedades primitivas o infantiles de la conciencia. En realidad, Freud dio el nombre de principio del nirvana a la añoranza de la conciencia oceánica y deseo de retorno al útero. Sus seguidores confundieron persistentemente todas las ideas relacionadas con la trascendencia del ego con una mera disminución de la fuerza del ego. Es probable que esta actitud resulte correlativa con el imperialismo de la Europa occidental del siglo XIX, una época en que resultaba conveniente tomar a los chinos e hindúes por paganos, atrasados e indoctos, desesperadamente necesitados del progreso que les brindaría la colonización. Jamás se subrayará con demasiado énfasis que la liberación no implica en lo más mínimo una pérdida o destrucción de conceptos convencionales como el ego. Lo que se propone es ver a través de ellos de la misma manera que podemos usar la idea del Ecuador sin confundirlo con una marca física trazada sobre la superficie de la Tierra. La liberación no disminuye al ego, sino que lo sobrepasa. Escribiendo sin saber nada, aparentemente, de budismo o Vedanta, ha expresado a F. Bentley que ningún subterfugio del escepticismo se alce contra este cuestionamiento de la existencia del individuo. Si se comprueba que él no existe en el sentido indicado, esto no derogará la realidad de lo que sí existe. Por el contrario, surgirá una conciencia expandida de la realidad, pues el individuo solo puede ser erradicado mediante un plus de conciencia y no un minus. Si cae el individuo, esto será porque la vida real de los hombres, cuando se la investiga con suficiente profundidad, resulta demasiado rica y no pobre en exceso para la dimensión del individuo. Solo debemos reparar en las alegres y variadas formas y en los ojos abiertos y alertas de las pinturas chinas y japonesas de los grandes maestros del Zen. Para advertir que el ideal de personalidad que aquí se nos presenta es cualquier cosa menos la colectiva, no entidad de un ego desfalleciente que se disuelve en su regreso al útero. Nuestro error ha consistido en suponer que honramos al individuo y enaltecemos su unicidad al separarlo del mundo circundante, enfatizando la eterna y esencial diferencia que lo aleja de su creador. Asimismo, se honraría a la mano, cenándola del brazo, al decir Spinoza que cuanto más conocemos de las cosas particulares, más sabemos acerca de Dios, se anticipaba a nuestro descubrimiento de que la más rica y articulada pintura del hombre y del mundo es la que más nos revela su relatividad y la interconexión de sus procesos dentro de un todo indiviso. El psicoterapeuta está perfectamente de acuerdo con las formas de liberación cuando describe el propósito de la terapia como individuación, Jung, autorrealización, Maslow, autonomía funcional, Allport o yoidad creativa, Adler. Pero cada planta que ha de llegar a su plena floración y fructificar acabadamente debe tener raíces en el suelo para que al elevarse a su tallo la tierra toda ascienda hacia el sol. Y así termina el primer capítulo, Psicoterapia y Liberación, de
el libro de Alan Watts, Psicoterapia del Este, Psicoterapia del Oeste. Psicoterapia del Este, Psicoterapia del Oeste.